Bienvenidos a una clase de biología con el FGI. Hoy hablaremos sobre la reproducción asexual. ¿Qué es la reproducción asexual? La reproducción asexual es el proceso en el que un individuo es capaz de crear un nuevo organismo sin necesidad de aparearse con otro individuo. Es decir, aquí no existe una combinación de ADN, como lo es en la reproducción sexual, dando así como resultado un ser vivo idéntico al progenitor. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en ocasiones los organismos mutan. Es así que la genética del descendiente es diferente a la de su progenitor. Ahora hablaremos sobre las ventajas y desventajas de la reproducción asexual. Sus ventajas son: permite una expansión rápida y simple de la especie. Este es útil durante el riesgo biológico o de urgencia de expansión. Permite que un solo individuo que esté aislado pueda reproducirse sin ninguna dificultad. Sus desventajas son: existe una ausencia de variabilidad genética. Es por ello que son más sensibles a los cambios ambientales, ya que su evolución es muy lenta y en muchos de los casos puede llegar a llevarlos a la extinción. Proceso de bipartición o fisión binaria. Es desarrollado por ciertas bacterias, levaduras y protozoos. Primero, toda la información genética de la célula se concentra en un único cromosoma. Desde ese cromosoma comienza un proceso de replicación de cromosomas. Estos se apegan a los extremos creando dos orígenes, iguales que buscan separarse y escapar del cromosoma del que han nacido. Después, dentro de la célula, los cromosomas se alejan uno del otro, causando que consiga una forma alargada. Cuando los cromosomas llegan a los extremos, se crea una pared celular entre ellos, conocida como septo. Finalmente, el septo se separa y las células empiezan a vivir su vida de forma individual, siendo iguales genéticamente. Se diferencia de la mitosis, ya que su propósito no solo es de formar más células, sino de reproducirse, mientras que en la mitosis es el de crecimiento o sustitución de las células. El crecimiento es exponencial, es decir, sumamente rápido. La bipartición o fisión binaria es utilizada para la fabricación del yogur mediante el proceso de fermentación láctica en la que unas bacterias se alimentan del azúcar de la leche, es decir, de la lactosa, sin utilizar oxígeno. Cabe destacar que para este proceso intervienen varias bacterias, esencialmente el Streptococcus láctico, que es el que acidifica la leche, y el Lactobacillus búlgaro, que en cambio produce el sabor del yogur. Otro tipo de reproducción asexual es la gemación. Este proceso se puede dar tanto en organismos unicelulares como en organismos pluricelulares. El proceso consiste en la creación de un bulto en la célula madre. Este bulto es de menor tamaño que la célula madre. Además, se lo conoce con el nombre de yema o brote. Una vez que la célula hija haya alcanzado su tamaño ideal, tiene dos opciones: o se queda en el cuerpo de la madre o sale y crea una nueva vida por sí. Ahora, el tamaño de la célula hija es menor al tamaño de la célula madre, porque no es igual al proceso anterior de bipartición, que las dos células tenían el mismo tamaño. En este caso, la célula hija es de menor tamaño. Algunos ejemplos de la gemación en unicelulares y pluricelulares son: en los unicelulares, la levadura, tanto que se encuentra en el pan o los pasteles, y en los pluricelulares podemos encontrar a las medusas, las esponjas y una planta llamada hidra. La esporulación. La esporulación es uno de los principales tipos de reproducción asexual que se da tanto en el reino plantario o vegetal como en el reino fúngico de los hongos y en el reino monera de las bacterias. Esporulación en bacterias. A las esporas bacterianas se las considera una de las más resistentes en la naturaleza,
No todas las bacterias producen esporas bacterianas, pero las que las hacen tienen en este un mecanismo o una forma de sobrevivir a cambios repentinos en el ambiente, dejando así a sus esporas a la espera de que las condiciones vuelvan a ser favorables. Esporulación de los hongos. Las esporas micóticas, es decir, las producidas por hongos, resultan clave en la reproducción y sobrevivencia de sus esporas. En su caso, un hongo es capaz de producir esporas por reproducción tanto sexual como asexual. Si las esporas es producidas por la vía sexual, el ADN se duplica y se divide por mitosis en el septo, haciendo así que la espora se forme y se queda separada por una membrana plasmática que se protege después con una cubierta resistente y que se libera al medio. Esporulación en plantas. En las plantas hay que diferenciar dos grandes tipos de especies que se producen esporas vegetales. Hablamos de los helechos y las briófitas. Los helechos son una de las plantas vasculares más primitivas que existen actualmente, mientras que las briófitas son plantas no vasculares, es decir, que carecen de estructuras elaboradas de transporte de agua y nutrientes. En el caso de los helechos, o también llamados plantas pteridófitas, la esporogénesis se da en vez de las hojas en una estructura que reciben el nombre de esporangios, o cuando se trata de la función de varios de ellos, sinangios. Producen megaesporas haploides que al ser liberadas y cuando las condiciones son favorables, dan lugar a un gametofito, que más adelante será capaz de reproducir un nuevo esporófito, capaz de empezar una vez más en el ciclo. Las plantas no vasculares o las plantas briófitas comparten un ciclo parecido en el que la división celular meótica comienza en el estado de esporófito, produciendo una alta cantidad de esporas haploides. Una vez en el medio favorable, estas germinan produciendo gametofitos que darán lugar a gametos, capaces de fusionarse para formar un nuevo esporófito, volviendo así a la base de diploide. La pluripartición. Los organismos unicelulares se pueden dividir por bipartición o pluripartición. Por ejemplo, algunas algas unicelulares se dividen por fisión binaria y también por pluripartición. La pluripartición se diferencia de la bipartición porque en este caso la célula madre divide su núcleo varias veces, dando lugar a varias células hijas en un solo proceso, cosa que en la bipartición solo daba lugar a 2 células hijas. Este tipo de reproducción es característico de algunos protozoos. Además, la pluripartición se da por esporulación, en la que el individuo que se va a reproducir forma o fabrica varias células hijas, las cuales se almacenan en una cubierta protectora esperando a que se den las condiciones adecuadas, y cuando se dan las condiciones adecuadas son liberadas, ya sea en el aire o en el agua. Después germinan y dan lugar a nuevos organismos. Existe otro método de la reproducción asexual de los animales que es la excisión y o fragmentación. Este método es la formación de un nuevo individuo a partir precisamente de la fragmentación, es decir, la ruptura de un ser que ya existe. En otras palabras, se divide más de 2 individuos, pero claro, totalmente independientes. Además, se genera con su propia estructura, pero el desarrollo del nuevo individuo se da cuando ésta está totalmente separada del individuo que le dio vida o que le originó. Esto también puede ser llamado como arquitomía. La fragmentación puede deberse también por un accidente. Unos de los ejemplos de los animales que se pueden dividir son los equinodermos, es decir, las estrellas de mar. Este consiste en dividirse el cuerpo en 2 partes, cada una de las cuales se convierte en un nuevo ser o individuo. Se debería partir de manera longitudinal, como se observa en la siguiente imagen. Además, cuando se corta un bracito de la estrella, de ese brazo nace otro individuo, es decir, una segunda estrella de mar. No obstante, si se partiera a la estrella de mar de la parte más posterior, o sea, de la dorsal, no se podría producir un nuevo individuo. Este proceso de la fragmentación también se da en los animales de las lombrices de tierra. Ya, como se puede observar en la imagen, primero la lombriz está totalmente completa. En la segunda imagen se parte por el medio, o sea, por la mitad, por tal motivo. En el tercero, esto se da origen a 2 nuevas lombrices. Las planarias también se da el proceso de la fragmentación, es decir, que se pueden generar gracias a sus células troncales.
Ahora les voy a hablar sobre la partenogénesis. Bueno, aquí el óvulo o gametos femeninos se desarrolla para formar un nuevo individuo sin ser fecundado por el espermatozoide. Cabe destacar que los óvulos comienzan a desarrollarse a partir de una serie de divisiones celulares. Algunos ejemplos de los animales que tienen este proceso de la partenogénesis son las abejas, los pulgones, las avispas, las termitas y las hormigas. Bueno, yo les voy a hablar sobre las abejas y los pulgones. Bueno, las abejas hembras, o también conocidas como hembras diploides, tienen 32 cromosomas en un óvulo. Y las abejas machos o ploides contienen la mitad de los cromosomas de las hembras, es decir, 16. Ya, en los 32 cromosomas ocurre un proceso llamado meiosis. Meiosis es el tipo de división celular que se crean óvulos o espermatozoides, es decir, que se divide. Gracias a este proceso, el óvulo por sí solo puede sufrir el fenómeno de la partenogénesis y generar de esta forma a un macho. Se genera un macho porque al momento de dividirlas se dividen 16 y 16 cromosomas contiene un macho. En cambio, en el macho ocurre el proceso de la mitosis. Este en cambio no se puede dividir, por lo cual este contiene 16 y más los 16 que tiene la hembra, ahí sí ocurre el proceso de la fecundación y se puede crear lo que es una hembra. Este método también se realiza en los pulgones. Bueno, aquí las hembras se reproducen sexualmente a finales de verano, es decir, ya comenzando otoño. Bueno, les ponen los huevos para desarrollarse en la siguiente primavera, o sea, después de otoño e invierno. Las hembras que salen en primavera se reproducen por la partenogénesis durante varias generaciones, para colonizar así rápidamente el medio con un gran número de individuos, asegurando la supervivencia de la especie. Reproducción vegetativa. Es la producción de una planta a partir de una célula, un tejido, un órgano o una parte de una planta madre. Esto se evidencia en las cosechas, en donde se realizan métodos para que una planta crezca. Aunque claro, esto se clasifica dentro de métodos de propagación producidas por el hombre, porque el hombre es quien interviene dentro de este. Cuando la planta se reproduce por su propia técnica o su propia forma, se lo conoce como propagación vegetativa natural, en la que el hombre no interviene. Las orquídeas de campo, que se reproducen solas sin la necesidad de que intervenga el hombre. La propagación vegetativa artificial. En este proceso influye una persona, pero la persona no influye en la reproducción en sí, sino influye para que la planta tenga la facilidad de llevar a cabo la fecundación o la reproducción asexual por sí misma. Algunos tipos de la propagación artificial están los injertos, los esquejes o gajos, la micropropagación y la succión, entre otros tipos. Los métodos de propagación pueden ser clasificados como naturales, si se trata de estructuras propias de la planta, que le permiten reproducirse asexualmente. Esta forma de reproducción vegetativa ocurre en la naturaleza sin intervención humana. Dentro de este tipo de reproducción encontramos diversas formas, como son los tubérculos, que son tallos subterráneos que almacenan muchos nutrientes y muchas sustancias nutritivas. Ejemplos de tubérculos son la papa y el boniato. Como podemos observar en el video, se encuentra una papa y a partir de cada papa se puede observar que sale una nueva planta. También tenemos los bulbos, que son tallos subterráneos, pero formados por hojas carnosas que almacenan los nutrientes como son la cebolla, ajos y tulipanes. También tenemos los estolones, que son tallos que crecen horizontalmente paralelos al suelo. Cuando entran en contacto con el suelo forman raíces y dan lugar a una nueva planta, como son los casos de la fresa y la menta. También tenemos los rizomas, que son tallos como los estolones, pero subterráneos, y a partir de ellos pueden desarrollarse nuevas plantas. Además, los rizomas crecen indefinitivamente, por lo que pueden cubrir grandes superficies de terreno, como son los casos de la hierba, huencos y árboles como el chopo y el roble.